Les estaré explicando sobre el Internet. El Internet se podría conceptualizar como una red universal de redes de computadoras cuya finalidad es permitir el trueque independiente de información entre todos sus usuarios. Podemos considerar las computadoras simplemente como el medio que se traslada la información de dicha computadora a celulares, computadoras, tabletas, a lo que tú quieras. Inicialmente se le conocía como ARPANET. El propósito original fue crear una red que permitiera a los investigadores en un campus poder comunicarse a través de los sistemas de cómputo con investigadores en otras universidades. Hoy en día, el Internet es un medio de comunicación público, cooperativo y autosuficiente en términos económicos, accesible a cientos de millones de personas en el mundo entero. Físicamente, el Internet usa parte del total de recursos actualmente existentes en las redes de telecomunicaciones, entre otras cosas más que sirve el Internet, que ahora mismo el mundo entero lo usa. Imagínate un mundo sin Internet. ¿Te lo puedes imaginar? No te lo imaginas porque ya estamos acostumbrados a usar mucho el Internet. Te voy a explicar ahora qué es la www. Significa World Wide Web, también conocida como Red Mundial Informática. Es el sistema que a través del cual se distribuyen documentos de tipo hipermedio y hipertexto conectados a través de redes y por el cual se puede acceder a ellos a través de los navegadores web. Una persona puede encontrar sitios web que se crean en páginas que a su vez contienen imágenes, texto, videos, entre otras cosas, que también puede ser utilizada para hacer trabajos, cosas que tú necesites para tu propio bien, o ya sea que andes buscando algo y lo quieras encontrar fácilmente en la red mundial. Tipos de conexiones a Internet. Al ser el Internet una red, se puede acceder mediante varios canales. Un ejemplo de ellas puede ser líneas telefónicas, que se puede utilizar una línea telefónica que subdivide en líneas telefónicas convencionales. Por ejemplo, transmite señales de forma analógica, pero actualmente fueron desplazadas por otras que ofrecen mayores beneficios, o digitales mediante el empleo de un adaptador de red. Se traducen las tramas resultantes de la computadora a señales digitales. Otro tipo de conexión a Internet es el cable, que asimismo puede ser una conexión por cable que implementa señales luminosas en vez de eléctrica, que codifican una mayor cantidad de información, y a su vez dicho cable es de un material llamado fibra óptica que se le permite transmitir datos entre nodos. También puede ser un tipo de conexión la satelital, que existe la conexión vía satélite. Normalmente estamos hablando de un sistema de conexión híbrido de satélite y teléfono para disminuir la congestión presente en las redes terrestres. También están las redes inalámbricas, que a su vez podemos simplemente incrementar las redes inalámbricas, que sustituyen los cables por señales luminosas, infrarrojas u ondas de radio para transmitir la información. En suma, dentro de las redes inalámbricas, otro método utilizado es el LMDC, que es una sigla que significa Local Multipoint Distribution System y consta de utilizar ondas de radio de alta frecuencia.
Líneas eléctricas. Si hablamos de líneas eléctricas, usamos PLC, conjunción de tres palabras: Power Line Communication. Por último, podemos usarla a la línea telefónica móvil, que refiere a comunicaciones disponibles para celulares para acceder a través de Internet. Hay muchos servicios que nos puede ofrecer Internet, como la búsqueda de información, la compra de productos, la descarga de juegos, de aplicaciones y de todo lo que tú quieras podrás buscar en Internet. Hay muchos navegadores web como son Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, entre otros más.